¿Quién realmente gobierna el mundo? ¿A qué me refiero yo con que las élites no son humanas? Simplemente, amigos, al hecho de que los creadores de esta realidad y obviamente de los universos, de las galaxias, de los sistemas de planetas y de los planetas que viven en esta realidad o que existen en esta realidad, pues son espirituales. Entonces el top de lo que ocurre aquí no es controlado por extraterrestres. No es controlado por seres interdimensionales. No es controlado por viajeros en el tiempo o por civilizaciones muy avanzadas. No. Todo esto tiene un control espiritual. Quien manda en esta realidad son los seres espirituales. Pero no estoy hablando de fantasmitas, ni de espíritus chocarreros, ni de diosecillos pedorros. Estoy hablando de entidades que realmente podrían, con un chasquido de sus dedos, destruir un planeta entero. O con un chasquido de sus dedos, vaporizar una galaxia entera. Estoy hablando de verdaderos dioses. Muchas veces se ha creído que Lucifer, Satanás, Moloch, Belial, Baal, todos esos nombres que se le ha dado a los demonios, hacen referencia a una misma entidad. Y para poder ahondar un poquito más en este tema, hay que precisar que no es así. Cada nombre diferente que se le ha puesto a eso que se le llama el demonio, el diablo, en realidad son nombres diferentes de diferentes entidades, que todas en su conjunto formaron una sola causa, que fue la rebelión de Lucifer. Por eso cuando de repente en una tradición se hace referencia a los ángeles caídos y se les dice, ellos son los rebeldes, ellos son los beliales, ellos son los malignos, se están refiriendo en realidad a un grupo de entidades que no eran ángeles. Eso hay que aclararlo muy bien. No eran ángeles. ¿Cuál es el origen de esta información secreta? Esta información está rondando desde que surgió el Internet primigenio, es decir, 1999-2001. Yo tuve mi primer acceso a Internet en 1998, pero era solamente correo electrónico. Se supone que desde que se empezaron a activar las primeras terminales de Internet, esta información está subida ahí. Y la subieron quienes la recibieron. Todas esas personas que recibieron esta información en la actualidad ya pasaron a mejor mundo, ya no pertenecen a esta realidad. Ya salieron de la Matrix, ya no forman parte de la granja, ¿no? Hablando en términos de la comunidad de Salvador Freixet. Entonces, por lo tanto, ellos habían pedido que mientras estuvieran vivos, esta información no se divulgara. Muchos de los que recibimos esta información respetamos esa situación y dijimos, ok, pues está bien, es entendible, es información riesgosa, es información peligrosa. Pero muchos otros que la recibieron se la quedaron para sí. ¿Para qué? Para lucrar con ella. Para hacer conferencias, para hacer libros, para escribir historias de ciencia ficción. Y cuando estas personas mueren, el último de ellos murió hace 5 años, siguieron sin divulgarla. Entonces, aquellos que respetamos esa voluntad de esos supercanalizadores que entregaron esta información vía internet a un grupo muy selecto de personas, empezamos a preguntarnos entre nosotros, entre los foros que tenemos, oye, ¿qué vamos a hacer? Esta información ya anda rondando, pero como ciencia ficción. Y muchos dijeron, es inevitable, se tiene que seguir manejando así, pero tenemos que divulgarla de manera abierta. ¿Qué va a hacer cada quien? Yo lo que hice fue crearme un canal aquí en YouTube que se llamaba Planeta Urantia y empezar a divulgar estas cosas. La gente de la comunidad Urantia se enojó muchísimo conmigo. Me dijeron que yo estaba tergiversando la información, que yo estaba lucrando, que yo no merecía hablar de esto porque yo pues, era un don nadie. Y miren, al final creo que hasta cierto punto tenían razón porque no era el momento. Creo que tuvimos un mal timing a la hora de empezar a divulgar esto en internet así, de manera tan abierta.
Pero creo yo que este sí es el momento, 5 años después. ¿Por qué? Porque el mundo se está sintonizando y se está sanando, amigos. ¿Han notado ustedes cómo la temática progresista y woke va a la baja? Cómo esos falsos moralismos del bienquedismo, de lo políticamente correcto, está desapareciendo. Cómo el comunismo está a punto de ser exterminado de la faz de la tierra. Estos son momentos que precisamente demuestran que la civilización humana está evolucionando y por ende esta información tiene que darse así, gratuitamente, abiertamente. Pero como ya esta información estuvo rondando desde hace muchos años como ciencia ficción, nosotros tenemos que seguir en el tono. ¿Para qué? Para que la gente luego no etiquete esta información como falsa. Porque hubo quien se adelantó. Porque hubo quien no respetó la voluntad de esos supercanalizadores que entregaron esta información. Y muchos me dirán, Monster, ¿tú conoces a esos supercanalizadores? Solamente a uno de ellos. Una persona de aquí de México, específicamente, bueno, vivía en la Ciudad de México, pero él era originario del sur de México y que precisamente fue el penúltimo de ellos que murió. Era una persona mayor, una persona que empezó en esto siendo muy joven y que prácticamente dedicó toda su vida a recibir esta información, a ordenarla, a corregirla, a comprobarla, porque mucha de esta información tenía lugares, fechas, hechos, y con eso se podía confirmar si lo que se decía ahí era verdad, era media verdad o era total mentira, porque la canalización es un método de comunicación que está expuesto al error. Cuando ese canalizador mexicano, el único que había de Latinoamérica, que vivía aquí en México, muere, quedaba otro más, que vivía en Australia. Esa persona, amigos, desapareció. Duró muchos meses sin que se supiera de él. La gente le escribía, la gente le llamaba por teléfono y él no contestaba. Entonces muchos dijeron, ¿ya murió? ¿Ya murió? ¿Ya podemos soltar la información? No se sabía. Afortunadamente, en este grupo de personas hay quien tiene algo de dinero. Hay gente que es pudiente. Y dijeron, no, tenemos que comprobarlo al 100%. Tenemos que estar 100% seguros de que esta gente vamos a respetar su última voluntad. Y uno de ellos, de Estados Unidos, tomó un vuelo hacia Australia, fue a su casa y comprobó que en efecto esa persona había fallecido semanas antes. Por eso no contestaba. Hasta que hubo constancia de que ese último supercanalizador había muerto, es que esta información se dio la pauta y la posibilidad de empezar a compartirla. ¿Qué eran realmente los seres rebeldes? Hay que aclarar muy bien la naturaleza de estas entidades, que son muchas, que en su momento fueron millones. Porque este fue un asunto que involucró a toda nuestra galaxia. La rebelión de Lucifer es cierto que solamente afectó 30 planetas, o un poquito más, 35, 34, las fuentes no se ponen de acuerdo, porque esta es información secreta que ha llegado a nuestro planeta de manera clandestina. Entonces no podemos precisar los datos, ¿no? Ha sido obtenida a regañadientes. Y se ha dejado así para que al menos la humanidad medio entienda qué fue lo que pasó. Porque esto es un acto que da vergüenza al mundo espiritual. Que exista una rebelión, que seres espirituales le metan el pie a los dioses y a otros seres espirituales, no es cosa menor, amigos. Es cuestión de vergüenza para el mundo espiritual. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que en efecto Lucifer, Satanás, Baal, Belial, todos esos nombres, Moloch, todos esos nombres que mitológicamente han llegado aquí a nuestra civilización, cada uno de ellos era una entidad separada, una entidad diferente. Si los rebeldes entonces no eran ángeles, entonces ¿qué carajos eran? ¿Eran humanos? ¿Eran superhumanos? ¿Eran extraterrestres? ¿Eran dioses? ¿Qué eran? Ni una cosa ni la otra. Ese ha sido el gran problema de la falta de información. ¿Qué eran los líderes de la rebelión de Lucifer? ¿Qué naturaleza tenían? ¿De qué estaban hechos? Esos seres, amigos,
formaban parte, y hablo de ellos en el pasado porque ya están muertos, formaban parte de una jerarquía, vamos a ponerle de una raza, ¿no? De una raza, vamos a ponerle de una raza de seres semi-espirituales. No confundir con semidioses, sino con semi-espirituales. Seres que tienen características humanas, pero que en realidad son más espirituales que humanos. No confundir con los seres intermedios. Estos seres son más espirituales que materiales, pero no son 100% espirituales. Si pudiéramos tener una especie de espiritualímetro, o sea, un ranking, una regla de medición de espiritualidad, y pudiéramos poner en el número 100 a Dios, que es la entidad espiritual o el ser espiritual más puro que hay, más chingón que hay, y a él le ponemos un 100% de espiritualidad, entonces podríamos decir que sus hijos primogénitos, los hijos que precisamente ejecutan sentencias a nivel cósmico, porque Dios no juzga, pero sus hijos primogénitos sí. Vamos a decir que esos seres tienen un 99.99% de espiritualidad. No llegan al 100, pero casi. Son muy poderosos. Son espíritus perfectos prácticamente, ¿no? Luego existen los hijos de Dios. Los nietos, vamos a decirlo así. Muchos de ellos se dedican a gobernar galaxias. Esos seres estarían en un 99% de espiritualidad. O sea, no son 100%, pero casi. O sea, casi son dioses. De ahí para abajo, amigos, todos son semidioses. Del 99% al 80%, todos son semidioses. Y entre ellos hay un montón de diferentes tipos de seres, razas de seres, jerarquías de seres. Lucifer, Satanás y sus aliados son seres que están debajo de esas jerarquías. Se podría decir que ellos son 80% espirituales. No son materiales, pero tampoco son 100% espirituales. Por ende, ha sido un grave error, fruto de la propaganda de guerra, creer que Lucifer podía compararse con un dios o incluso con un semidios, porque no tiene el porcentaje intrínseco necesario para ser incluso llamado semidios. Vamos a poner un ejemplo. Arriba de Lucifer hay cientos de miles de millones de seres que tienen un 85% de espiritualidad. Esos seres se llaman los Melquisedecs. Esos seres no son semidioses. Podríamos considerarlos porque son unos seres impresionantes que controlan el tiempo, controlan la materia, controlan el espacio y pueden pasar de la realidad del espíritu a nuestra realidad sin pedos. Pero esos seres a sí mismos no se asumen como semidioses porque son seres muy inteligentes. Porque una cosa es tener nivel espiritual y otra cosa es tener IQ espiritual. Los Melquisedec son seres que tienen un IQ muy, muy alto. Muy alto. Comparado con el nuestro, tienen un IQ de 200,000. Imagínense lo inteligentes que son esos cabrones. Y vean la distancia que hay entre una orden y otra. Lucifer, Satanás y toda esa primera línea de rebeldes que fomentaron la rebelión tienen un 80% de espiritualidad de ahí para abajo, ¿eh? Hay otros que tienen 75, hay otros que tienen 70. Entonces, tampoco son tan poderosos ni tan espirituales como ellos mismos con su propaganda de guerra hicieron creer a todas las civilizaciones que se les unieron. Entonces, hay que dejar bien claro, Lucifer no es un ángel caído, porque ni siquiera es un ángel. Lucifer no podía enfrentarse a Dios, porque hay mucha diferencia acá. Porque ni a semidios llegaba ese pendejo. Y tampoco era un portador del conocimiento porque no tenía el IQ suficiente para considerárselo alguien muy inteligente o alguien supremamente inteligente. Y muchos me dicen, Monster, cuando tú mencionas el IQ, pues es simplemente para ponerle números, ¿no? Para que se entienda el nivel, el verdadero nivel del enemigo. ¿Qué IQ tendría Lucifer? Amigos, Lucifer no llegaba
a 10,000 de IQ. Muchos dirán, no mames, pues súper inteligente. Sí, comparado con nosotros. El ser humano promedio anda en 120, ¿no? 110. Los superdotados andan en 200. Y vean que tampoco estamos tan lejos. ¿Cuál es el IQ de Dios? Infinito. El de los hijos primogénitos de Dios, infinito. Porque a lo mejor no son 100% espirituales, pero son prácticamente una derivación de Dios. Es infinito. ¿Qué IQ tendría, por ejemplo, el creador de esta galaxia? Varios cientos de millones de IQ. Varios cientos de millones. No es infinito, es varios cientos de millones. Comparado con nosotros es infinitamente sabio, pero no es infinitamente sabio. Pues estos seres en ese rango andan. Ni son semidioses, ni son todopoderosos, ni son sublimemente inteligentes. Entonces muchos dirán, ¿entonces quiere decir que esos seres pueden cometer errores? Sí, claro que sí, porque no son ni perfectos, ni dioses, ni semidioses. El problema no es equivocarte en la realidad espiritual o semi-espiritual. El problema es no reconocer tus errores. Y obviamente, ¿qué lleva a una criatura a no querer reconocer sus errores? El ego. Muchas veces cuando uno entra a una empresa aquí en nuestra vida cotidiana, o cuando entras a un equipo de fútbol, cuando entras a alguna nueva compañía de danza, ¿qué es lo primero que te dicen los maestros? Tu empleador, tu patrón. Si te equivocas, corrígelo. Y por favor, acepta el error y dilo. Ocultar error destruye empresas. Ocultar los errores o hacerlos menos o no visualizarlos puede echar a perder una obra de teatro o puede hacerte perder un partido de fútbol. El error, amigos, aunque es algo implícito de esta realidad, se debe de manejar adecuadamente. Se debe de tratar como lo que es, un hecho de la vida, del espacio y del tiempo. Lo peor que puedes hacer es negar tus errores, es esconderlos bajo la alfombra, que fue como comenzó esta triste historia. ¿Por qué se originó la rebelión de Lucifer? ¿Quién era el padre de Satanás? ¿Quién era el padre de todo ese tipo de seres que no llegan al 80% de espiritualidad, pero a los cuales se les da tanto poder y tantas responsabilidades? El padre de todos ellos es Micael de Nevadón, el Dios creador de esta galaxia. Muchos conocen a Micael de Nevadón como Jesús de Nazaret. Sí, el Padre, el creador directo de los rebeldes fue Jesús de Nazaret antes de venir a vivir aquí. Doy el nombre por el que lo conocemos todos, ¿no? Él fue el creador directo y muchos dicen, Monster, entonces quiere decir que es culpa de Jesús que ocurriera la rebelión. Y yo sé que esto va a sonar muy duro, amigos. Sí, amigos. Se podría decir que uno de los principales responsables de que haya ocurrido la rebelión de Lucifer y luego el juicio de Lucifer y luego el exterminio de Lucifer fue el ser que se haría llamar Jesús de Nazaret aquí. El principal responsable de todo este pandemonium fue Micael de Nevadón. Y muchos dirán, ¿entonces quiere decir que los dioses permiten el mal? La respuesta es sí, amigos. De hecho, desde el inicio, desde que se generó esta realidad, los dioses sentaron esas reglas. Vamos a generar una nueva realidad donde exista el error, donde exista la posibilidad de aquellos que erran o se equivocan, corrijan su error. Pero ¿qué pasa cuando alguien no corrige su error e incluso lo fomenta? Eso es maldad, maldad pura. Pongo un ejemplo. Imagínense que un día ustedes van a lo mejor en su automóvil, ¿no? Y cometen el error de, en lugar de tirar una cáscara de plátano que se iban comiendo mientras iban manejando,
tirarla en una bolsa dentro de su carro, la arrojan por el parabrisas, ¿no? La arrojan hacia afuera, hacia la calle. Y eso provoca que alguien la pise, se resbale y se mate. Eso fue un error de juicio. Lo correcto era tirarlo en una bolsita dentro del carro, ponerla por ahí a un lado y cuando llegues tirarlo en un bote de la basura. Pero hay gente que comete el error porque no tiene educación, porque literalmente son puercos, que tiran la basura a la calle, sin asumir ninguna consecuencia, valiéndoles madre todo. Pero eso es un error. El detalle es cuando tú cometes un error para seguir fomentando el mal. Volvemos a ese caso tonto que acabo ahorita de utilizar porque fue el primero que se me ocurrió. Imagínense que tú te hubieras dado cuenta de que al cometer el error de tirar la cáscara de plátano, alguien lo pisó y alguien se desnucó. Y tú dijeras, en la madre se mató, güey. Me voy a ir, huyo. Ahí tienes otro error. Pero imagínense que después dices, fue muy divertido. Y si tiro plátanos, y si tiro cáscaras de plátano todos los días, a ver quién más se cae. Y lo agarras tú como un sistema. Porque le agarraste gustillo a eso que te resulta tan gracioso, a eso que fue un error de juicio, pero que luego al ver las consecuencias te resultó tan gracioso. Eso es maldad. Eso es lo que le pasó a Lucifer y a sus compinches. ¿Cuál fue el pecado mortal de Lucifer? Equivocarse no es malo. Para nosotros menos, porque vivimos rodeados de error, porque el universo es error, está hecho a propósito. Pero para quien no está tan permitido es para los seres espirituales o semi-espirituales. ¿Por qué a Lucifer se le dio tanto permiso de equivocarse y por qué no sufrió las consecuencias de inmediato, aún cuando había millones de muertes de por medio? Porque lo acabo de decir, Lucifer no es un espíritu puro, o no era un espíritu puro. Era un espíritu al 80%. Por lo tanto, tenía un 20% de margen de maniobra. A esos seres cuya jerarquía, cuya raza, por ponerle un nombre, a la que pertenecen se les llama la Nondandex. Todo de lo que vamos a hablar en directos como este y futuros directos hablando de la rebelión fue a nivel Lanondandek. De Lanondandek para abajo. ¿Qué quiere decir? Que los dioses que tenían un 81% de espiritualidad no se unieron a la rebelión. Un 85, menos. Un 90, menos. Un 100, muchísimo menos. Porque a más espiritual, tú eres más sabio. Porque a más espiritual, tú eres incorruptible. Eres perfecto. Estos seres, los Lanondandex, los del 80% para abajo, no son perfectos. Por eso se les permite fallar. Por eso hasta cierto punto se les da chance de equivocarse y de que no pidan disculpas. El problema es cuando te fiscalizan. Cuando después de haberte equivocado tanto, alguien superior a ti va y te dice, oye Lucifer, ya llevas 2 errores, cabrón. Uno de ellos costó 7 millones de personas muertas en este planeta y el otro implicó un planeta completo. No mames, güey. ¿Qué estás haciendo, pendejo? Pon atención a lo que estás haciendo. Y Lucifer, como el cobarde que era, porque muchos dicen que era un ser muy inteligente, que no tenía un IQ infinito, pero sí era muy alto para su nivel, era un ser inteligente, vamos a decirlo así. Este ser, Lucifer, hacia afuera decía que se arrepentía. Ay, sí, yo voy a corregir mi error, una disculpa, no volverá a pasar. Pero hacia adentro empezó a creer en él, empezó a surgir en él una idea, una especie de fetiche en la que él disfrutaba con sus errores. Él decía, uy, me equivoqué, puta madre, sí, qué culero, o sea, qué gacho, no debí de haberlo hecho, pero me divierte mucho lo que pasó. Y cuando iban y le pedían cuentas, él decía, no, sí, no volverá a pasar, pero dentro de su mente él decía, pero lo voy a volver a intentar a ver qué pasa. Le agarró el gusto al error, sobre todo cuando esos errores implicaban la muerte de seres humanos. Y eso se le convirtió en una pulsión que luego no pudo parar. Lo mismo que le pasa a los asesinos seriales, amigos. Cuando un asesino serial va por la víctima 10, ya no puede parar. Ya no puede parar porque no lo hace ni por necesidad.
No lo hace ni por oportunidad, lo hace por disfrute. Lucifer es el máximo asesino serial que ha tenido esta galaxia. Nada más para que vean por qué ni toda la misericordia del mundo aplicaba para él. ¿Por qué tardó tanto el juicio de Lucifer? ¿No? Es cierto que la parte triste de esta historia es que el hecho de que fuera hijo de un Dios creador fue lo que atrasó el juicio, amigos. Por eso se tardó tanto tiempo en juzgar a Lucifer. Porque Micael de Nevadón y la ministra divina obviamente intercedían por él. Porque a ningún padre le gusta que sentencien a muerte a sus hijos. Porque la única sentencia viable que hay en el mundo espiritual es la pena de muerte. No hay otra, no hay puntos intermedios. Entonces, Micael y la ministra divina sabían que que a Lucifer lo iban a ejecutar. Y obviamente ellos intervenían por él, intercedían. Cuando el mismo Lucifer rechaza esa intersección y se emancipa de Micael, es cuando sus jueces dictaron la sentencia. Y fíjense todo el tiempo que tuvo que pasar. 500,000 de años. Desde que empezó la idea de la rebelión de Lucifer hasta el día de su juicio pasaron 500,000 de años. Obviamente la rebelión no empezó hace 500,000 de años. Empezó aproximadamente hace 250,000 años. 1/4 de años, o sea, muchísimo tiempo también, ¿no? Pero ¿por qué se le pone la cifra de 500,000 de años? Porque fue hace 500,000 de años, en tiempo de nuestro planeta, de nuestro sistema solar, hace 500,000 de años, fue cuando por primera vez Lucifer pensó en hacer una rebelión. Cuando por primera vez en su mente de la Nonandek surgió la idea de decir: voy a inventar un método que destruya mundos y que los destruya desde adentro. ¿Por qué? Porque es muy divertido. La primera vez que un ser como esos tuvo esa idea monstruosa de destruir planetas con un procedimiento donde él ni siquiera tocaba los planetas, donde él ni siquiera tenía que hacer nada para que el planeta se destruyera por sí mismo, fue hace 500,000 de años. Y duró 250,000 años, la mitad de ese tiempo, convenciendo a demás seres como él. Y al primer ser que convenció fue a Satanás, un compañero que él tenía de escuela, vamos a decirlo así. Una persona que lo conocía desde el inicio de la galaxia. Cuando Satanás escucha por primera vez la idea de Lucifer de ese plan, obviamente dijo: espérate, cabrón, ¿eso nos va a meter en un montón de problemas? ¿Qué pendejada estás pensando? No, espérate. Yo te voy a explicar de qué se trata esto. Y Lucifer tenía tanto grado de manipulación y estaba ya tan enfermo mentalmente que logró convencer a muchos seres de su nivel, jamás a alguien arriba de él. Jamás logró convencer a alguien de 81% de espiritualidad, 82% de espiritualidad, jamás. Pero de ahí para abajo sí. Convenció a los del 70% de espiritualidad, a muchos del 60% de espiritualidad, a muchísimos más del 20% de espiritualidad. Y por eso es que esta rebelión fue tan impactante. ¿Cuál fue el impacto de la rebelión de Lucifer? En total fueron 117,000 millones de seres humanos. 117,000 millones de seres humanos. Obviamente no estamos contando aquí animales ni protohumanos, porque también animales y protohumanos se vieron afectados por la rebelión de Lucifer. Muchísimas vidas, amigos. Muchísimas vidas de seres inocentes. El más grande asesino serial de la historia se llama Lucifer, de esta galaxia. Se supone que la rebelión que está ocurriendo en este momento en Andrómeda es peor que la nuestra. Imagínense las pérdidas. Entonces, obviamente, ¿qué sistema iba a permitir que ese ser siguiera vivo? ¿Qué sistema de justicia? Ninguno, aunque le dieron todas las oportunidades.
Entonces cuentan que hace 250,000 años, Lucifer decidió promulgar ese plan. ¿Cómo se llamaba ese plan? Ese plan donde aparentemente él proponía que los mundos evolucionaran más rápido, que los humanos se liberaran y obtuvieran conocimiento, toda esa propaganda de mierda de guerra que nos dieron, estaba en ese plan. Ese plan, ¿cómo se llamaba? Se llamaba el Acta de Libertad Luciferina o el Acta de Libertad de Lucifer. En algunos planetas se les llamaba de una forma, en otros planetas se les llamaba de otra forma, pero era prácticamente lo mismo. ¿En qué consistía esa acta, amigos? Y aquí yo sí me voy a permitir leer para no equivocarme, ¿no? Consistía en 3 partes. La primera parte era sobre la realidad del Padre Universal, es decir, en esta parte Lucifer le decía a aquellas personas que quiso convencer, y fíjense, con esta primera parte convenció a Satanás, para que vean que Satanás también no estaba tan bien. Para mí hubo un error a la hora de que estos seres fueron creados. Para mí hubo una equivocación. Y por eso es que Jesús, cuando vino a este mundo, trató y logró de corregirla. Él sabía que la habían cagado. Él sabía que se había equivocado al crear estos seres así. Él sabía que estaban enfermos. Pero lo que debió de haber hecho es exterminarlos y volverlos a crear bien. Nunca se atrevió. Porque ¿qué padre extermina a sus hijos? Y por ese error, vean la cantidad de muertes. 117,000 millones de seres humanos de diferentes planetas. Estuvo cabrón. La primera parte de esa acta era la realidad del Padre Universal. ¿En qué consistía? Lucifer argumentaba que el Padre Universal, Dios, el Padre Azul, diríamos en la comunidad de JJ Benítez fans, no existía. Él decía, Dios no existe. Fíjense, siendo 80% espiritual, ¿eh? Dios no existe. Cabrón, ¿cómo que no existe? Entonces todo esto, lo que tú ves es lo que existe. Lo que tú no veas, no existe. ¿Eso a qué le suena? Materialismo de mierda, ¿no? Ateísmo. El primer gran ateo de la galaxia fue Lucifer. ¿Cuál era su lógica? Si no se puede ver ni probar físicamente la existencia de Dios, entonces es un invento. Entonces, Dios no existe. Entonces, cuando él empezó con muchas falacias, con mucha oratoria, con mucho carisma, porque lo tenía, a convencer a seres que tenían menos del 80% de que Dios no existía, empezó a ganar esta batalla. Y la gran pregunta que se hacen muchos es, ¿y qué carajos estaban haciendo los seres que estaban encima de él? Los del 85%, los del 90%, los del 99%, ¿qué carajos estaban haciendo? Lo que mejor saben hacer, amigos. Ser misericordiosos. Ser confiados. Y hasta cierto punto, ser curiosos. ¿Por qué los dioses permitieron la rebelión de Lucifer? Yo he dicho muchas veces en estos directos que esta realidad surgió por aburrimiento y por curiosidad de los dioses. Este tipo de elementos erráticos a los dioses les llama mucho la atención. A los dioses les gusta mucho ver, por ejemplo, que un niño de nuestra especie vaya caminando por primera vez y se caiga. A ellos les encanta ver eso, ¿eh? Les encanta. Pero no porque digan, ándale chiquillo pendejo, qué bueno que se cayó. No. Eso no les interesa a los dioses. Les interesa ver cómo ese niño se levanta. Por eso los dioses fomentan el error. A ellos no les gusta ver el error en sí, sino la superación del error. Entonces, cuando un dios, desde el paraíso, desde la galaxia donde esté, etcétera, ve a un niño de nuestra especie dar sus 3 primeros pasos y caerse, a él deja de hacer todo lo que está haciendo, si es que no puede hacer más de una cosa, o entre las millones de cosas que está haciendo, le presta atención a ese niño, y más si es de su galaxia, y más es de su creación. Y voltea y dice, a ver, hay un niño ahorita, en un país de un planeta que yo creé,
que dio sus 3 primeros pasos y se cayó. Vamos a ver si se levanta. Y le presta atención a ese niño. Así de curiosos son los dioses, ¿eh? Y dice, a ver, levántate. Levántate, cabrón. Tú puedes, güey. Tú puedes. Eres un hijo mío. Puedes. Puedes, puñetas. Puedes. Y cuando ven que el niño dice, el bebé, ¿no? Llora a lo mejor porque le dolió haberse caído. Llora. Y se levanta el bebé y empieza a dar sus primeros pasos. Y se recupera. Y se agarra de algo. Y empieza a caminar. Amigos, eso a los dioses les encanta. Les encanta ver que la más humilde de sus criaturas supere sus errores. Supere sus retos. Si alguna vez a ti te ha pasado que abriste un negocio con mucha ilusión, le metiste tus ahorros y el negocio quebra, se va a la bancarrota, créeme que en algún momento dado, muy probablemente alguno de los semidioses o dioses de esta galaxia, o quizás dioses del paraíso, voltearon a verte en ese momento. Cuando tú estabas cerrando la cortina de tu local, cuando tú estabas cerrando las puertas y colocando el letrero de bancarrota, de seguro los dioses estaban volteando a ver, para saber cómo reaccionabas. Para ver a lo mejor que decías, no lo voy a volver a intentar, y entenderte. Para verte a lo mejor llorar y decir, lo perdí todo, cabrón, ¿ahora qué voy a hacer? Y verte desesperado. Pero también para verte y decir, pues este no pegó, pero el siguiente sí, cabrón. Y verte triunfar. A los dioses les encantan esas historias. Por eso crearon esta realidad. Pues lo mismo que pasa con los bebés de nuestra civilización, con los adultos de nuestra civilización, aplica también para los seres que están abajo del 80%. Cuando un ser que no es ni semidios, que tampoco es Dios, pero que sí es altamente espiritual, se equivoca, los dioses voltean a ver cómo supera ese error. ¿Cuál es el detalle? Que los dioses son tan respetuosos que aunque conocen el final de la historia, no esperan que tú actúes así. Cuando un dios voltea a ver un niño de nuestra especie caerse, él espera que ese niño se levante y triunfe y aprenda a caminar. Pero si el dios ve que ese niño ya no se levanta porque le da miedo y se pone a llorar, y luego llega el papá o la mamá a chiquearlo y decirle, ay, luego lo tratamos, te voy a comprar una carriola, él dice, bueno, pues ni modo, no se levantó. A otra cosa mariposa. Y se ponen a hacer otra cosa. Ellos esperan el acto más sublime, que es levantarte y caminar, cabrón. Pero si no lo haces, no hay pedo. Aunque ellos sabían que no ibas a poder. Porque ellos son libres del espacio y del tiempo. Ellos conocen el final de todas las historias, pero les gusta ver cómo se ejecuta la historia. Entonces, eso responde a la pregunta de, entonces los dioses sabían que Lucifer estaba orquestando un plan de destrucción masiva de los planetas que tenía a cargo y no hicieron nada para detenerlo. La respuesta es sí. Ellos lo sabían y lo dejaron hacer. Entonces los dioses son malos, ¿no? Porque Lucifer, dentro de su fuero interno, pudo haber tomado la decisión de decir, la estoy cagando. Esto que estoy haciendo está mal. Esto que nació por no reconocer mis errores está mal. Tengo que parar. Tengo que pedir ayuda. Y eso nos ha pasado a todos, amigos. Cuando hemos cometido un error, cuando la cagamos, cuando nos equivocamos y decimos, chingue su madre, se me salió de las manos este problema. No puedo, güey, no puedo. Y vas y buscas un amigo, ayúdame, cabrón. Ayúdame, cometí esta pendejada. ¿Ocupo que me ayudes? O cuando vas a las autoridades, ¿sabe qué? Cometí un acto criminal. Me vengo a entregar, cabrón. El problema no es el error. El problema es no reconocer el error y fomentarlo. Algo que pareciera tan simple fue el máximo pecado de Lucifer y detonó en la muerte de miles de millones de seres.
no en este planeta, porque muchos van a decir, Monster, pero si aquí en este mundo hay 4.000 millones de personas, 8.000 millones de personas. Recuerden que esto ocurrió hace 250.000 años, donde en este mundo había apenas 3 millones de habitantes, 4 millones de habitantes. Y no murieron todos, si no, no existiéramos. Esto es juntando todos los seres vivos que murieron en todos los planetas que siguieron este plan pendejo. Pendejo para los que lo siguieron, pero no pendejo para el plan de Lucifer. Lo que él quería era la mayor cantidad de muertes posibles en el menor tiempo. ¿Por qué? Porque le gustaba ver a la gente morir. Un sociópata. El más grande asesino serial de la galaxia. ¿Quién es el verdadero responsable de la rebelión de Lucifer? A los Lanondandex se les da la administración de sistemas planetarios. Un sistema planetario abarca 1000 mundos. A los mejores Lanondandex se les dan sistemas planetarios lo más cercanos al centro de la galaxia, es decir, sistemas planetarios más viejos. A los Lanondandex un poquito menos experimentados o recién creados se les dan sistemas de 1000 mundos en las fronteras de la galaxia, que es donde nosotros vivimos. Para que vean que Lucifer tampoco era la gran cosa. Lo mandaron a las orillas. Hubiera sido chingón, lo hubiera mandado al centro. Pero no, le dieron 1000 mundillos en las orillas de la galaxia. Entre ellos, uno de esos mundos era el nuestro. Pues el tipo con esa responsabilidad se volvió loco. Se volvió loco con tan poquito. ¿Por qué? Porque su creador le dio 80% de espiritualidad. Un grave error. Un grave error. Y eso se tiene que decir. Ni modo, ni pedo. Y es ahí donde entra la filosofía ya más avanzada, ¿no? Y dicen, entonces quiere decir que Jesús sí sabía que iba a cometer este error y que iba a desembocar en esto. Pues hay muchos que piensan que sí y otros que no. Yo creo que no, porque en ese momento, cuando él cree estos seres, él no era Dios todavía. Él era semidios. Es decir, no era del 99%, era del 80 y tantos. Era del 90%. No era perfecto. Y los seres no perfectos se equivocan. Pero cuando él le dijeron, tienes que corregir esto para poder ser nombrado Dios, entonces tuvo que enmendar su error. Y lo hizo bien. ¿En qué más consistía este plan de destrucción masiva que llevaba por nombre Acta de Libertad Luciferina? La segunda parte era atacar el plan de ascensión mortal, es decir, la evolución de los seres humanos. Lucifer decía que los seres locales, o sea, los seres que pasan de la vida material a la vida espiritual por un proceso de capacitación, deberían de enfocarse solamente en su propia felicidad, desarrollándola aquí y el ahora. O sea, que no deberían de preocuparse por el futuro, que todo es feliz, que todo es bondad. ¿Les resuena esa propaganda de mierda? Mucha gente cree que viene a este mundo a ser feliz. Error. Es propaganda de guerra eso, ¿eh? Eso es lo que nos ha llevado a este momento. En lugar de esforzarse por adquirir la perfección. Una perfección lejana y dudosa, obviamente. ¿Por qué? Porque para ser perfecto hay que pasar un periodo de capacitación muy, muy largo. En esta segunda parte de su plan venía la idea de la reencarnación. La reencarnación es una idea luciferina que ata a la humanidad a los mundos materiales. O sea, ahí a ustedes si quieren seguir replicando ideas luciferinas, ideas de los perdedores. La tercera parte era el autogobierno. Lucifer defendía que cada sistema, o sea, cada sistema solar, cada sistema de 1000 mundos, debería de ser absolutamente autónomo, o sea, no depender de nadie más, ni siquiera de los dioses que los crearon. Una estupidez, ¿no? Rechazaba la jerarquía cósmica y promovía la libertad de la inteligencia. Por eso es que se confundió de que él era el portador de la inteligencia. Madres. Sugiriendo que cualquier ser inteligente debería de gobernarse a sí mismo. ¿Qué cabeza cabe eso, no? Sin rendir cuentas a autoridades superiores y mucho menos si son distantes. Con estas tres ideas, que en nuestro mundo parecieran ser válidas, ¿no? Si yo no puedo ver algo, pues no creo que exista.
¿Para qué depender de Dios si me puedo gobernar a mí mismo? Yo nací para ser feliz. Con esas tres ideas, puedes destruir planetas enteros. Porque son falsas. Es falsedad convertida en verdad. Esta simple estrategia movió los cimientos de una galaxia y casi destruye nuestro planeta. ¿Por qué? Porque el ser humano ni puede gobernarse a sí mismo porque no está diseñado para eso y debe de buscar siempre ir hacia su gobernante, hacia su creador. Porque además Dios existe aunque no lo veas. Y como tercero, porque además nada ocurre al azar sin supervisión. La idea del azar, la idea de la reencarnación automática sin intervención divina, son ideas luciferinas. Aquí yo lo acabo de compilar en unas cuantas líneas de texto. Pero el Acta de Libertad Luciferina original tenía miles de páginas. Decenas de miles de páginas. Con basofias, con falacias, con cuestiones totalmente anticientíficas. Pero que como las contaba muy bonito, y como lo decía alguien del 80%, pues los que tenían 60% se lo creían, utilizando una falacia de autoridad. Es que lo dijo Lucifer, y Lucifer tiene 80%, y yo solamente tengo 60%, Lucifer tiene razón. Además, resuena muy bien, ¿no? Lo mismo que nos aplican los políticos actuales a nosotros, que nos venden lo que queremos oír, que nos prometen lo que queremos escuchar, eso mismo hizo Lucifer. Fue una batalla de ideas. Las ideas son balas. Las ideas matan. ¿Por qué creen, por ejemplo, en el canal de Salvador Freixedo, que siempre digo, esto es una batalla de ideas? Porque así es. Y la guerra que hubo en los cielos, así se dio. Fue una batalla dialéctica. Nadie sacó espadas. Nadie lanzó puños. Fue una batalla dialéctica. La confrontación que había entre Lucifer y su principal opositor, que obviamente no era Dios porque no había nivel, que tampoco era Micael de Nevadón, su creador, porque no quería Micael enfrentarlo, porque era su papá, se tuvo que hacer entre hermanos. La batalla, la lucha de Lucifer contra su principal opositor tuvo que hacerse entre hermanos. El hermano que luchó contra Lucifer se llamaba Gabriel. Gabriel es el hijo primogénito de cada galaxia. Todas las galaxias tienen un Gabriel. Así se llaman todos los seres que son los primeros que nacen en una galaxia. La primera creación de el Dios creador de cada galaxia es un Gabriel. Nuestro Gabriel se llama Gabriel de Nevadón o bien Gabriel de Salvintón. ¿Por qué tiene esos dos nombres? Uno es el de la galaxia y otro es del planeta donde nació, Salvintón. Entonces, para resumir, Gabriel, ¿no? El Gabrielillo, vamos a llamarle Gabrielillo, ¿no? Entonces, cuando los dioses se dan cuenta de que este plan ideológico, si se fijan ahí, nunca dice hay que juntar armas, nunca dice ahí hay que destruir edificios, nunca dice, son puras ideas. 3 ideas que destruyen a las humanidades. 3 ideas que los títeres de las élites actuales nos quieren meter, pero a huevo, cabrón. Hasta en la sopa. Dios no existe porque no lo puedes ver. 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 Todos los putos días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Naciste para ser feliz, 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 naciste para ser feliz. Todos los putos días. Eres libre, nadie te debe de gobernar. 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 Imagínense eso, amigos, es un lavado de cerebro. Y las 3 son mentiras. Dios existe aunque no lo puedas ver. ¿Por qué? Porque estás en una realidad donde no puedes ver a Dios. Nada más. No eres libre.
siempre vas a estar sometido a alguien. La libertad es un sueño. La libertad es una mentira. Y tercero, no naciste para ser feliz. Naciste para servir. Y a los seres humanos de este planeta que sucumbió ante estas ideas, nos cuesta mucho trabajo. ¿Cómo que no nací para ser feliz? Entonces Dios es culero y me trajo aquí a sufrir. La respuesta correcta y adecuada es decir, sí. Entonces que chingue a su madre a Dios. Pues sale pues. Está bien, estás en tu derecho de no creer en Dios, por esa razón. Pero cuando tú entiendes el juego, tú encuentras la sabiduría que está detrás de ese juego. ¿Cuál es la idea más falaz del acta de libertad luciferina? Y otra cosa, esa gran mentira de que no debes de creer en algo que no puedes ver es anticientífica, señores. Pero la adoptaron los materialistas, la adoptaron los ateos, porque tiene mucha lógica, aunque sea irreal. ¿Alguno de ustedes ha visto con sus propios ojos, sin necesidad de un instrumento, una onda electromagnética del Wi-Fi que están utilizando en este momento? Yo les puedo apostar que ninguno de ustedes. ¿Eso quiere decir que las ondas electromagnéticas no existen? Es una falacia. Pero esto caló tan hondo, amigos, que destruyó a muchas civilizaciones y las sigue destruyendo. Afortunadamente ya contamos con una información que nos dice que esto es mentira, que esto es un plan de destrucción masiva. Entonces, ¿por qué era necesario contar esto antes de explicar lo del juicio de Lucifer, que va a ser muy breve? Porque esto es lo que precisamente pone en su justa dimensión al personaje. Lucifer jamás quiso el bienestar de las personas a las cuales llevó esta información. Lucifer siempre supo desde el día 1, hace 500,000 de años, que estas tres ideas destruían civilizaciones enteras y provocaban la muerte de civilizaciones enteras. Y tan lo sabía que incluso fue capaz de dar su vida eterna por la causa. La ejecución de Lucifer, que algunos especulan fue en 1989, en el siglo pasado, 1989, y otros dicen que fue en 1990 y tantos, no hay una fecha precisa, fue por esto, fue por las consecuencias de estas tres ideas. Y a muchos seres espirituales se les hacía injusto, porque ellos decían, es que Lucifer no tocó a ninguna persona con esto, no se le puede acusar de asesino serial porque él jamás tocó a nadie, porque eran ideas. Allá aquel que se creyó sus ideas. Lucifer jamás impuso estas ideas. No, pero era un excelente propagandista. En nuestra humanidad, afortunadamente, tenemos un gran ejemplo de qué pasa cuando alguien que tiene un gran poder de oratoria, un gran poder de convencimiento, siembra sus ideas negativas en los demás. En un pueblo que luego se dice inocente. Sí saben de qué ejemplo estoy hablando, ¿no? Del señor del bigotito, del pintor frustrado, de Adolf Hitler. Cuando alguien que sabe que sus ideas son nocivas y destructivas, las maquilla y se las vende a la población con gran oratoria, y la población se las compra y actúa con respecto a esas ideas, claro que es responsable de cada muerte derivada por esas ideas. Por supuesto que sí. ¿A eso cómo se le llama en el ámbito jurídico? Yo no soy abogado ni mucho menos, ni criminalista, pero obviamente conozco las leyes. A eso se le llama autoría intelectual. Lucifer es el autor intelectual de 117,000 millones de muertes. ¿Ven por qué en la puta vida yo voy a ser luciferino? En la pinche vida voy a ser satanista, porque Satanás fue su cómplice. Y aquí aplica el dicho que se dice acá en México: tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, hay que precisar bien esta información,
porque con esto desmontas muchos argumentos de los que todavía sienten cierta simpatía por Lucifer. ¿Existía la posibilidad de que Lucifer fuera perdonado? ¿Cuánta gente que cae a la cárcel se rehabilita y se convierte en personas de bien? Siempre hay forma de corregir. El caso que estamos ahorita hablando es una historia de no arrepentimiento. A Lucifer se le dio muchas oportunidades, amigos. Lo mandaron a capacitar, le quitaron el puesto y lo encarcelaron. Y duró miles de años encarcelado. Y luego se lo mandó a capacitar a diferentes sistemas, a diferentes mundos. Tuvo visitas hasta cierto punto de cortesía por parte de seres más arriba que él, para explicarle que tenía que arrepentirse, que tenía que aclarar estas ideas y decirle a todos aquellos que creyeron en ellas que eran falacias, que eran nocivas, y el cuate nunca quiso reconocer su error, nunca se echó para atrás. Si Lucifer tenía una virtud, era la de ser un necio. ¿Por qué creen que muchos comunistoides de mierda utilizan la palabra o la necedad como una virtud? Porque ellos saben que en la necedad está la fuerza para imponer ideas falsas. Si tú repites 1,000,000 de veces una mentira, la transformas en verdad. La transformas en verdad. En Cuba está el mejor sistema de salud del mundo. Oye, chico, pero nosotros aquí no tenemos medicina. No importa. Es el mejor sistema de salud del mundo. Oye, hermano, pero hace 4 semanas que no se me atiende aquí en la clínica. No importa. Es la mejor salubridad del mundo. Si tú lo repites 1,000,000 de veces, a lo mejor dirá alguien, bueno, pues no hay medicina, pero tenemos la mejor salubridad del mundo. Es un lavado de cerebro. Eso fue lo que hizo Lucifer. Ese es su delito. Y mucha de la filosofía, mucha de la teología, mucho de la mitología que ha llegado hasta nuestra época es fruto de la propaganda de guerra. De cuando venía Lucifer a este planeta y quería imponer estas ideas y les decía, yo comando millones de ángeles allá arriba. Por eso es que yo voy a ser su Dios. Y luego iba a otro mundo y les decía, no existe Dios, porque no lo pueden ver. ¿Me pueden ver a mí? Sí. Pues yo soy Dios, cabrones. O sea, fue un proceso de manipulación, amigos, que duró cientos de miles de años, 200 y tantos mil años. Un lavado de cerebro monumental. Tanto así que incluso nosotros, creyendo en Dios, o sea, ahorita acabo de mostrar 3 de las ideas, ¿no? Las 3 principales ideas. Pues hay personas en la actualidad que a lo mejor no creen en la primera, pero sí creen en las otras 2. Hay mucha gente que dice, no, yo aunque no puedo ver a Dios, yo sí creo en Él. Pero se cree en la tercera idea, pero yo vine a ser feliz. Porque Dios quiere que yo sea feliz. Propaganda de guerra, manipulación. Estás creyendo en la tercera parte del acta de libertad luciferina. Hay gente que dice, bueno, yo sé que vine a este mundo a aprender, creo en Dios, pero yo creo en la libertad. Yo soy libre de hacer con mi vida lo que quiera. Propaganda de guerra. Crees en la tercera parte del acta de libertad luciferina. Pero hay gente que creyendo en Dios compra los otros 2 argumentos. Sin pedos. Sí, yo nací para ser feliz. Estoy condenado a la felicidad. Mamadas. Ideas absurdas de Lucifer. Muy bien vendidas. Así como vendió muy bien su ideología Adolf Hitler. Es el mejor ejemplo, amigos. ¿Cómo fue que culminó la rebelión de Lucifer? Pues obviamente cuando se desarrolla la rebelión de Lucifer y empiezan los dioses a darse cuenta de que Lucifer no iba a parar, porque insisto, a los dioses estas cosas les llaman la atención. O sea, y voy a poner un ejemplo que a lo mejor es muy cruel, pero se tiene que decir. Una vez en un debate, no me acuerdo si era entre creyentes o con un ateo de mierda, no me acuerdo, alguien me dijo, entonces, cuando se está cometiendo un delito, un asesinato, ¿los dioses voltean a ver al asesino? ¿A ver qué pasa? La respuesta es sí. ¿Y por qué no lo detienen? Porque no es el juego. Porque en ese momento los dioses, aunque saben lo que va a pasar,
confían que el asesino se va a echar para atrás. O sea, ellos quisieran, para ellos sería un regocijo ver que el asesino se echa para atrás. Ha pasado muchas veces, muchísimas veces. ¿Cuánta gente que de repente la vida los lleva por un derrotero y acaban en una situación donde, puta madre, ¿qué estoy haciendo aquí? Me metí a robar y de repente tengo rehenes aquí y ya le estoy apuntando a uno. ¿Lo mato o no? ¿Lo mato o no? Y hay quien dice, no, cabrón. No, yo nada más venía a robar y se me salió de las manos. No. Dejan el arma y se entregan. Eso a los dioses les hace el día. Y dicen, bien, cabrón. Bien. ¿Entendiste de qué se trata esto? Bien, cabrón. Pero si de repente en esa misma situación el vato dice, pero yo ocupo el dinero, hijos de su puta madre. Y si es necesario, acabo aquí con todos estos perros. Y ahí va el primero. ¡Pam! Los dioses sabían que iba a pasar eso. Claro que sí. Pero esperaban a que tomaras la decisión contraria. Porque confían en ti. Porque para eso te crearon. Ese es el único factor de libertad que te dan. Que tú muevas el guión. Pero para bien, no para mal. Porque el guión ya estaba escrito. Entonces, por eso es que estas cosas cuestan tanto creerlas. Porque no entendemos cómo funciona la realidad. Creemos que los dioses, o que Dios, creyendo que solamente fuera uno, va hasta cierto punto a jugar a favor de nosotros, cuando en realidad no es así. Los dioses juegan a favor de ellos, siempre, pero confían que tú les hagas el juego, les hagas el día. Entonces, en este caso con Lucifer fue lo mismo. Por eso se esperaron hasta las últimas consecuencias. ¿Cuándo es cuando dijeron, esto se tiene que parar ya, cabrón? Cuando uno de esos mundos se autodestruyó. Cuando uno de los mundos que adoptaron estas ideas, que obviamente era un mundo más avanzado que el nuestro en su momento, un mundo que a lo mejor tenía capacidad nuclear, un mundo que a lo mejor estaba con un problema fuerte de contaminación y que aparte le llegan estas ideas, la población de ese mundo decidió destruir su planeta, literal, destruirlo, detonarlo. Cuando los dioses vieron, puta madre, este pendejo destruyó un mundo completo, ahí actuaron. El problema es que para el resto de los mundos ya estábamos contaminados. Tuvimos suerte, amigos, de que estas ideas nos llegaran en un estado primitivo de la existencia. De que estas ideas llegaran con una humanidad que no estuviera tecnificada. Pero imagínense que estas ideas nos hubieran llegado nuevecitas de paquete hoy, en pleno 2025. Imagínense que de repente viéramos llegar a una horda de seres, unos Lanondandex que tienen la capacidad de volverse visibles para nosotros, y llegaran en sus naves o llegaran a través de transportes y llegaran e impusieran estas ideas. Señores, somos sus nuevos gobernantes. Tenemos poder encima de ustedes y estas son nuestras ideas. Y son ideas, amigos, que si tú no sabes el trasfondo de esta historia, son ideas mamalonas, Son ideas chingonas. O sea, Lucifer, aunque no era 100% espiritual, ni tenía un intelecto superior al de los semidioses, con lo poquito que tenía o mucho que tenía, supo utilizar muy bien su plan. O sea, son tres ideas chingonas, Dios no existe porque no lo veo. Chingón. Así no tengo responsabilidades. Que chingue su madre Dios. No existe de todos modos. Los ateos se comen con patatas esta idea y les encanta. Soy libre y puedo hacer lo que se me pegue la puta gana sin sufrir ninguna consecuencia porque yo me rijo a mí mismo. Mamalón. Mamalón, chingón. Perrísima esa idea. Y la tercera idea. Estoy condenado a ser feliz. Por supuesto, estas tres ideas, al menos dos de ellas, siguen vigentes en la actualidad. Y la gente se desvive por ellas. Imagínense si estas ideas, acompañadas de los seres que las fomentaron, imagínense que un día, como pasó en su momento, llegara Lucifer mismo a este planeta
O sea, un Landondantec, amigos, es un ser muy alto, ¿eh? O sea, estos seres son imponentes, son muy grandes. Son muy grandes. Cuando se materializan con esa altura, porque así son. Es su naturaleza, así son ellos, ¿no? Entonces imagínense a nuestros antepasados, que todavía estaban más chaparritos que nosotros, ¿no? Eran civilizaciones un poquito más bajitas. Llega una madre de estas, llega un pinche, una cosa de estas, un bicho de estos, de ese tamaño, además con sus naves, además acompañado de su séquito, y les dice, señores, vengo de las alturas, como decían los Hopis, como decían los egipcios, los dioses que llegaron de las alturas. Y les dice, señores, les traigo un nuevo mensaje. ¿Qué creen? Que no hay necesidad de que crean en un Dios. Porque Dios no existe. ¿Ustedes lo han visto alguna vez? No, ¿verdad? Pero miren, ustedes me ven a mí. A que yo parezco Dios. ¿Qué tal me ven? Ah, pues la gente, no mames, es bien grande, güey. No mames, ese güey es Dios, güey. Dios mamalón, güey. Entonces la gente dijo, sí es cierto. Si hay un Dios, eres tú, cabrón. Porque al menos a ti sí te veo. Si hay un Dios, ese Dios eres tú. ¿Por qué creen que muchas culturas replicaron a seres humanos de este tamaño como dioses en sus monumentos, en sus lugares sagrados? Porque tienen el vestigio, tienen el recuerdo de la vez que Lucifer estuvo haciendo campaña aquí en este mundo. Las crónicas se quedaron con esas ideas. Los dioses de las estrellas son muy altos, pero no eran dioses, eran la Nondandex de mierda, haciendo propaganda de guerra. Y luego además un mamotreto de estos, un bicho de estos, te dice, oye, pero no tienes que rendirle cuentas a nadie, ¿eh? Ni siquiera a mí. Tú eres libre, vive libre, haz lo que quieras. Los dioses no van a hacer nada para pararlo. Mira, yo ahorita voy a exterminar ese ser humano. Y agarraban uno y ¡pam! Le destrozaban la cabeza. ¿Ves? ¿Dónde está Dios? Dios no lo ayudó. ¿Ve? No me pasa nada. Dios no me castiga. Dios no existe. Eres libre de hacer lo que quieras. Imagínense lo que eso representaba en una civilización de hace 200 y tantos mil años. Por eso se autoexterminaron los pueblos, amigos. Porque no había consecuencias. Eres libre, güey. Si tienes un hacha, eres libre de hacer lo que quieras con esa hacha. Pero si tienes una bomba atómica. Y la tercera idea, amigos, es la más peligrosa. Y la que todavía mucha gente replica. Oye, Dios no existe. Yo sí, mira, aquí estoy. ¿Qué te parezco? ¿Verdad que soy bello? ¿Verdad que soy hermoso? Ve nada más este Dios, papá. Pero además yo te doy libertad, ¿eh? Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Dios no existe, no te va a castigar. Yo sí, si quieres puedo ser tu Dios. Y yo no te voy a juzgar por lo que hagas. Pero además, lo que quiero que tú sepas, y lo sepas bien, y te lo grabes bien en la cabeza, es que tú naciste para ser feliz. Y con esa idea nos partió toda la madre este maldito asesino serial. Porque la gente todavía sigue pensando, no, yo tengo que ser feliz. No, y si a mí me hace feliz el dinero, voy a pasar por quien sea. Porque quiero ser feliz, porque tengo derecho a ser feliz. Y si a mí me hace feliz el poder, voy a cometer los actos más aberrantes con tal de ser feliz. Me vale madre. Primero mi felicidad y luego el bienestar de los demás. Todavía seguimos, amigos, sufriendo las consecuencias de esto. Entonces, para que vean lo importante que era parar a Lucifer y exterminarlo. Pero aún así, con toda la misericordia del mundo, se dice, se cuenta, y aquí ya viene ya la parte fantasiosa, si quieren, de la historia, tómenlo como quieran. Mi obligación es dar la información, ustedes de asimilarla como quieran, ¿no? Y aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad y su parte en esto, ¿no? ¿Cuál fue la última oportunidad de perdonar a Lucifer? Se dice, amigos, que Lucifer estuvo preso al menos los últimos miles de años previo a que Jesús de Nazaret se encarnara en este mundo. Todavía no hay una cifra exacta o mayoritaria.
Se dice que a Lucifer lo capturaron hace al menos 50,000 u 80,000 años. Esto no viene en el libro Urantia o no corresponde en el libro Urantia. Pero ¿por qué es importante esa cantidad? Porque es donde se dice que los rebeldes que vieron su captura aumentaron todavía su plan. ¿Qué pasa cuando de repente, por ejemplo, eso lo sabemos muy bien los mexicanos y los colombianos, lastimosamente? ¿Qué pasa cuando alguien extermina o aniquila al líder de un cártel? ¿Qué pasa? ¿Cuando te lo llevas a la cárcel o cuando de plano lo eliminas? Pues nacen más cárteles, ¿no? Se fragmentan. Hay pelea entre los bandos para quedarse de nuevo líder, es decir, se desata un pandemonio. Entonces, por eso se especula que fue hace miles de años y no hace cientos de años, como muchos otros dicen, que Lucifer fue capturado. ¿A qué época nos estamos refiriendo? A la época oscura de nuestra civilización, a donde casi todas las civilizaciones y las culturas empezaron a desaparecer, al declive, a la época oscurantista, no a épocas recientes, estoy hablando de miles de años, decenas de miles de años atrás, donde pareciera que la civilización humana no dejó ni vestigios, donde de repente cayeron muchos imperios que desaparecieron. Era por eso, porque cuando apresan a Lucifer hubo un caos en su movimiento, en su cártel, en su mafia. Y todos los mundos involucrados sufrieron las consecuencias. No por castigo divino, por el desmadre que ocurrió debido a que se quedaron sin su líder. Muchos seres que fueron capturados junto con Lucifer fueron llevados a diferentes planetas que funcionan como mundos de prisión. Son planetas artificiales. Son planetas invisibles para el rango del espectro convencional. Son planetas que no dependen de estrellas, son mundos prisión, así se les llaman. Pues se supone que Lucifer estuvo esperando mucho tiempo, estuvo apresado, recibiendo visitas de semidioses y dioses que llegaban y le decían: Lucifer, por favor, arrepiéntete, cabrón. Corrige tus errores, admite que el acta de libertad es un plan de exterminio masivo. No es un plan de evolución, no es un plan para reivindicar a la humanidad, es un plan de exterminio masivo. Si lo reconoces, te perdonamos la vida, güey. Y este cabrón, necio, enfermo, decía: ni madres, güey, ni madres. Ese plan funciona. Ustedes son los que tienen la culpa de que no funcione. Pero él en sus adentros decía: sí, cabrones. Sí, ¿cómo lo van a detener, pendejos? Porque él sabía que estas ideas son muy difíciles de quitar, son muy difíciles de eliminar. Ustedes ahorita, amigos, fuera de la burbuja de la espiritualidad que manejamos y fuera de la burbuja de la temática del misterio, vayan y díganle a alguien: oye, ¿qué crees? No naciste para ser feliz. A ver cómo les va. A ver cómo les va. Vayan y díganle a alguien, a un patriota: oye, ¿sabes qué? No somos libres, somos esclavos de las deidades. A ver cómo les va. Son ideas que una vez que se adoptan, que las quites, cabrón. Entonces Lucifer sabía que no tenía por qué arrepentirse, porque lo que él quería era exterminar la mayor cantidad de mundos posibles. A su civilización o, de ser posible, al planeta. ¿Por qué? Porque estaba enfermo, amigos. Cuando de repente algún criminólogo, algún psiquiatra, algún estudioso de la conducta criminal, va y le pregunta a un asesino serial: ¿por qué haces esto? A veces nunca les dan una respuesta. Muchos dicen: es que lo necesito, es que me da mucho placer. Es que yo cuando era niño me pegaban. Es que yo cuando era niño vi un crimen. Aquí no hay razón. Aquí la única razón murió junto con Lucifer, porque nunca lo explicó. Nunca dio una explicación de por qué lo haces. Está bien, no te arrepientas, pero danos información para evitar que vuelva a pasar. ¿Por qué lo hiciste, güey? Nunca lo dijo. Nunca. Murió con eso. Entonces, después de tanta misericordia, de la visita de diferentes dioses, se dice y se cuenta, tampoco esto viene en el libro Urantia, que una vez que termina su misión Jesús de Nazaret aquí en este planeta, y eso quedó documentado un poco más o menos en los libros sagrados de diferentes religiones, se dice que Jesús bajó a los infiernos, ¿no?
Muchos dicen, no, es que es una metáfora, ¿no? ¿Por qué se dice que bajó a los infiernos? Porque cuando Jesús es resucitado y deja este mundo, lo que él pidió fue, lléveme por favor al mundo prisión, donde está mi hijo Lucifer. Quiero hablar con él. En ese momento, Jesús ya era un Dios. Antes de venir a este planeta, era un semidios. Cuando creó a estos Lanonandex, era un semidios. Pero cuando termina su misión aquí, se le otorgó el título de Dios de toda la galaxia. Por lo tanto, lo que pide un Dios, se cumple, papá. Entonces, aunque a muchos no les gustó la idea, muchos de los que acompañaban a Jesús, pues la orden estaba dada, cabrón, pues ¿qué chingados vas a hacer? Entonces, Jesús / Micael de Nevadón dijo, quiero que me lleven a ese mundo, por favor. Ni siquiera los dioses creadores tienen acceso a ese mundo sin permiso, amigos, para que vean el tipo de prisión que es. Muchos dicen que en realidad no es un planeta como tal, es una dimensión, pero eso no está claro. Según las crónicas, es un planeta artificial. Es un planeta que es imposible penetrar si no puedes. Entonces, por eso Jesús / Micael, ya convertido en Dios de su creación, dijo, por favor, llévenme. ¿Él podía haberse presentado ahí? Sí, pero los dioses respetan las reglas. Entonces dijo, llévenme, por favor. Quiero ver a mi hijo Lucifer. Y lo llevaron. Por eso existe esa leyenda de Jesús descendió a los infiernos. Porque se entiende que donde estaba Lucifer era el infierno, pero no, era un planeta común. Nada más donde no podía entrar nadie y donde no podía salir nadie. Es una prisión. Pues unos cuantos minutos después, la primera orden que dio Jesús / Micael como Dios de la galaxia fue, llévenme al mundo prisión donde está Lucifer, por favor. Llévenme. Y muchos decían, ¡ta madre! Lo va a perdonar, güey, lo va a perdonar. Obviamente ya no, porque él ya era Dios. No era un semidios, era Dios. Pero obviamente le iba a dar su última oportunidad. Muchos se oponían a llevarlo porque diciendo, chingada madre, es que Jesús es bien bueno, cabrón, lo va a perdonar, chingada madre, cabrón. Pero pues era la orden de un Dios, cabrón, no modo de oponerte, güey. Pues vamos, ya que chingados. Y lo llevaron. O sea, él pudo haberse presentado, pero los dioses no rompen las reglas que ellos mismos ponen. Si el mundo era prisión y no puede salir ni entrar nada sin permiso de seres específicos, hasta un dios se somete a esas reglas, ¿eh? Para que vean qué chingones son los dioses buenos. Son a toda madre, nada más que se pasan de pendejos a veces. Entonces, bueno, llevan a Jesús / Micael al mundo prisión. Meten todos los passwords, hacen todo el protocolo y la chingada y lo sientan frente a frente o lo ponen frente a frente, ¿no? Micael, Jesús y Lucifer. Dicen las crónicas de los seres que vieron ese momento, porque había seres acompañando. ¿Por qué? Porque estabas hablando del principal asesino serial de una galaxia frente a su padre creador. Entonces, obviamente tenía que haber compañía ahí. Tenía que haber gente cuidando a que este maldito monstruo no le hiciera nada a Jesús, ¿no? Entonces todos estaban ahí. Cuando llegan y ven a Lucifer, relatan que estaba temblando. A mí me impresionó cuando leí por primera vez eso, que estaba temblando. Estos seres no tienen dientes, obviamente, ¿no? Sí tienen boca, pero no tienen dientes. Pero dicen, de haber tenido dientes, estuviera castañando. O sea, los seres que entregaron esta información saben que nosotros, los seres humanos de este planeta, tenemos dientes y que ante el miedo nuestra mandíbula tiembla, ¿no? O sea, sabía que ya era la última oportunidad. Entonces dicen que Jesús, que por cierto, la estatura actual de Jesús, o sea, la estatura de Micael de Nevadón, el dios de una galaxia, es esta, ¿eh? Imagínense a un ser de 1,83, con una estatura promedio, ir a convencer al principal asesino serial de una galaxia
que mide 18, o sea, enorme, enorme. Y que ese ser que es enorme estuviera temblando de miedo, cabrón. Entonces, obviamente, muchos que se conmovieron y dijeron, no, dicen que Jesús es bien bueno, güey. Lo va a perdonar, cabrón. Lo va a perdonar y lo va a soltar y para agarrarlo otra vez, güey. Y muchos decían, no, Lucifer está fingiendo. Está fingiendo. ¿Qué sentía realmente Lucifer? ¿Quién sabe, amigos? ¿Quién sabe? Lucifer terminó hablando en monosílabos. Su mente se atrofió tanto, su venganza, su sed de sangre, vamos a decirlo así, lo sometió tanto como espíritu y como ser mental que era, que llegó incluso después de esta entrevista, después de este momento, a hablar solamente en monosílabos. O sea, quedó tan traumado al final por toda su maldad, por todo el desmadre que traía, que terminó hablando en monosílabos. Entonces, muchos dijeron, se va a escapar. Otros dijeron, está fingiendo. Otros decían, lo va a matar ahorita. Y otros decían, lo va a perdonar, lo va a soltar. Nadie se esperaba, amigos. Nadie se esperaba que Jesús, ese ser tan chiquito a comparación del otro pinche animalón, fuera y se postrara ante los pies. Un Dios, amigos, un Dios de 99.99% de espiritualidad se postró ante los pies de un ser enorme que podía pisarlo, cabrón. Que podía llegar a pisarlo, si quisiera. O sea, tan loco el hijo de puta. Lo que hizo Jesús fue y se arrodilló, cabrón. Imagínense el impacto a la sala, el silencio, cabrón. Chinga tu madre, ¿qué está haciendo, güey? Se arrodilló y le dijo, hijo, por favor, arrepiéntete, cabrón. Arrepiéntete. Yo te perdono, hijo. 117 mil millones de muertes. Que no se nos olvide nunca ese número. 117 mil millones de muertos. Autor intelectual de eso. Pues su Dios creador, su Padre, le imploró que se arrepintiera. Y el arrepentimiento no es, ay, sí me arrepiento, me voy a flagelar, ¿no? Ay, sí, me arrepiento, voy a ir de rodillas a la villa. No. Para los seres espirituales, arrepentir es corregir. Primero, aceptar el error, decir, sí, me equivoqué. Esas tres ideas yo las puse ahí porque sé que son dañinas y voy a tener que corregirlas. Lo que hizo Jesús, cuando él reconoció que le había dado demasiadas dotes a esos seres, ¿qué hizo? Vino a este planeta a corregir el pedo. Luego vamos a contar cómo fue que lo hizo, porque es una historia hermosa. Se llama La Batalla del Hermón. El libro Durante cuenta solamente el 5% de lo que pasó ahí. La Batalla del Hermón es uno de los hechos más épicos en la historia de una galaxia. Es una chingonería, amigos. Luego haremos otro directo hablando de eso. Esa fue la forma en la que Jesús corrigió el error, pero siendo hombre. Faltaba corregirlo siendo Dios. Cuando un Dios va, amigos, y le pide a su hijo que se arrepienta, es porque ese Dios sabe que sí podía arrepentirse, que todavía tenía oportunidad de corregir. ¿Qué hubiera hecho Lucifer? Miren, siendo pragmáticos y siendo inteligente, temblando de miedo o fingiendo. Temblando de miedo o fingiendo. ¿Sabes qué, padre? Sí, lo voy a aceptar. Me equivoqué. ¿Qué hago? ¿Quieres que me vaya a cada uno de esos planetas y le diga a todos los seres que viven ahí que me equivoqué y que dejen de creer en eso? ¿Qué hago? Tú dime, padre. Pero no, amigos. El ego es bien cabrón. El ego es bien cabrón. Aquellos que de repente hayan tenido algún problema de ego, aquellos que alguna vez se hayan metido en un problema tan grande que no saben salir y que digan, ni madres, yo sé que me equivoqué, pero no lo voy a reconocer.
No te voy a dar el gusto, cabrón. No te voy a dar el gusto, aunque yo esté cargándome la chingada, de verme derrotado. Jamás. Prefiero morir a que me veas derrotado. Si alguna vez ustedes han estado en una situación así, entienden ese momento que le pasó a Lucifer. Porque a veces puede más el ego. Porque a veces dices, chinguen a su madre, cabrones. De mí no van a ver que yo diga me equivoqué. De mí jamás, cabrón. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no había vuelta atrás. Si tu Dios creador, arrodillado ante ti, alguien que puede hacerle así y truena la galaxia, porque en ese momento Jesús ya tenía ese poder. Él podía hacer un chasquido y a chingar a su madre la puta Vía Láctea. Un Dios con ese poder se arrodilló ante uno de sus hijos, el más grande asesino serial de una galaxia, y le dijo, hijo, por favor, arrepiéntete. Yo ya te perdoné. Y dicen, temblando de miedo, que lo único que hizo Lucifer fue darse la vuelta y decir, jamás. Jamás. Y ahí quedó Jesús arrodillado. Ante eso, ¿qué había que hacer, amigos? Obviamente le iban a quitar ese trago amargo, a Jesús. Le dijeron, maestro, pues ya no hay nada más que hacer. Padre, ya no hay nada más que hacer. Lo levantaron. Imagínense lo que estaba sintiendo un Dios de ver que alguien rechazaba su misericordia. Un Dios que ya había pasado por todo lo que había pasado aquí, ¿eh? O sea, no iba con su categoría de Dios, iba con su categoría de hombre Dios. ¿Quién sabe qué habrá sentido? Si alguno de ustedes algún día, amigos, tiene la gran fortuna de vivir 3 días en la casa de Micael de Nevadón, de Jesús de Nazaret, pregúntenle eso. ¿Qué sentiste ese día? ¿Qué sentiste ese día, Jesús, maestro, como quieran llamarle? ¿Qué sentiste ese día, padre? ¿Qué sentiste ese día, hermano? ¿Qué sentiste? No sé si alguien le ha hecho esa pregunta y no sé si quiera responderla, pero sería muy interesante saberlo. Los que somos padres de familia, los que son abuelos, me imagino que tienen un atisbo. De repente pedirle a su hijo, por favor, ya, güey, güey. Pide perdón, yo ya te perdoné, güey. Conmigo estás bien, pero por favor pide perdón. Es lo único que te están pidiendo. Reconoce tu error y corrígelo, pero sobre todo pide perdón. Y ver que tu hijo, ante tu plegaria, cabrón, siendo tú un Dios, cabrón, diga jamás, hijo de perra, o sea, ya no lo puedes remediar eso. Entonces, obviamente los seres que estaban ahí cuidando a Jesús, los que cuidaban a Lucifer, la gente que administra el mundo mansión se quedó, puta madre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces uno de ellos de repente acertó, ¿sabes qué? Levanta a Jesús y llévatelo, güey. Llévatelo, porque van a venir por este cabrón y no va a ser agradable ver. O sea, todavía Jesús sufriendo de lo que le estaba pasando a su hijo, de que había rechazado su misericordia divina. No le vamos a hacer pasar otro trago más. No, ya no. Llévatelo, güey. Se lo llevaron. Justo en el momento. Esto obviamente tiene fallos, ¿no? Obviamente tiene fallos, porque se supone que los Micaeles están conectados con todas las criaturas del universo que gobiernan. Entonces, Jesús sabía lo que estaba pasando. Aunque él ya no estuviera ahí, sabía lo que venía después. Y se dio cuenta de lo que venía después. Pero creo que fue una buena decisión. Sobre todo por la gente que estaba ahí. Aunque Jesús sabía lo que iba a pasar, la gente que estaba alrededor no era desagradable ver eso, ¿no? Imagínense lo que es ver a tu Dios creador llorar, güey. Implorar. Y que el otro hijo de perra lo rechace, güey. Debe de ser algo horrible. Entonces dijeron, no, ya paren este espectáculo, llévatelo, sáquenlo de aquí, sáquenlo. Y se lo llevaron. Justo en el momento
en que Jesús y su transporte, porque recuerden que, bueno, de eso hablaremos luego en un directo de cómo se mueven los dioses y todo eso, pero para que un dios se mueva, aunque lo pueda hacer él por él mismo, lo evitan porque los dioses son generadores de gravedad. Entonces, si un dios se traslada de un momento a otro a un planeta, destruye al planeta, porque ellos portan gravedad. Por lo tanto, para ir de un mundo a otro, ellos son trasladados por seres que controlan mejor esa situación de la gravedad y que además son hasta cierto punto de menor nivel y no causan problemas, ¿no? Entonces, cuando sacan a Jesús de la órbita de ese mundo, cuando ellos dijeron, ya está fuera de este mundo, en ese preciso momento llegaron los guardianes para llevarse precisamente a Lucifer al juicio, directamente. Es decir, el juicio de Lucifer empezó hace 2000 años. Muchos creen, porque en el libro Urantia dice, ya se están dando los últimos requisitos para el juicio. Muchos creen que el juicio comenzó en los años 20 del siglo pasado. Y por eso dicen, todavía no juzgan a Lucifer. No, el juicio fue ese día que rechazó la misericordia de Jesús. En ese momento empezó el juicio. En ese momento se lo llevaron. Llegaron por él. Ah, ¿no te arrepentiste? Ni pedo, mi hermano, porque allá son todos hermanos. Ni pedo, mi hermano. Ni pedo, güey. ¿Yo qué hago por ti, cabrón? No aceptaste la misericordia de nuestro Padre, que es un Dios que se arrodilló enfrente de ti. Eres un puto loco, güey. ¿Cuál fue el desenlace del juicio a Lucifer? Muchos dicen que de haber aceptado esa misericordia, muy probablemente también se le hubiera aplicado la pena de muerte. O sea, porque por la cantidad de delitos que cometió y la cantidad de muertes que provocó intelectualmente, no había de otra. Pero, amigos, a veces sí es bueno que en tu último momento de vida te vayas en paz, ¿no? Y más cuando hablamos de vida eterna. Porque Lucifer desapareció y jamás va a volver a aparecer. No es como con nosotros, que, bueno, según creencias de unos, te vas al paraíso, te vas al infierno, sigues existiendo, ¿no? O sea, pero Lucifer iba a dejar de existir para siempre. La muerte de los ateos. Iba a recibir la muerte de los ateos. Entonces, pues muérete en paz, cabrón. Muchos decían, ¿por qué no reconocerlo? ¿Por qué no decir, sabes qué? Sí me equivoqué, pero no me arrepiento? No, ni me equivoqué ni me arrepiento, cabrón. Ni voy a pedir disculpas, ni voy a reconocer mi error, ni me arrepiento. Ya no había nada que hacer con él. Empieza el juicio, amigos. El juicio empezó hace 2000 años. No en 1920 y tantos, como se piensa. Hay un error. En la quinta revelación, en el libro Urantia, hay un error que se malinterpreta así, porque en el libro Urantia dice, en este momento de que estamos haciendo esta revelación, se están dando los últimos ajustes para el juicio. O sea, da a entender que el juicio apenas iba a comenzar. No, a lo que se refería es que se estaban dando los últimos momentos del juicio. En 1920. Fíjense, todavía tardaron 60 años más de nuestro planeta para seguirle pidiendo, por favor, arrepiéntete, cabrón, por favor, da los nombres. Por favor, dinos dónde se están escondiendo tus secuaces. Los dioses saben todo, amigos, pero quieren escucharlo de ti, porque confían en ti, porque te crearon para que tú aceptes tus putos errores. Pero no, ¿cómo el señor Itingo iba a decir que se equivocó? Era un monstruo, amigos, estaba enfermo. Por eso, cuando todavía quiere mantenerse el legado de esos seres que ni a dioses llegaron, es cuando te das cuenta cómo hace falta divulgar esta información, porque la gente cree que está siguiendo a seres luminosos, cuando son la peor escoria que ha parido esta galaxia. Empieza el juicio, amigos, hace 2000 años. De nueva cuenta, Gabriel, su hermano, porque todo esto es entre hermanos, vuelve a decirle, ya sé que rechazaste, o sea, a las horas de que es capturado, más bien dicho, de que es trasladado del mundo prisión a los mundos donde se hacen juicios, en la realidad espiritual y semi-espiritual hay planetas para todas las cosas. Hay mundos guardería, hay mundos de almacén,
Hay mundos para recargas, o sea, para recargarse espiritualmente. Muchas veces los utilizan para vacacionar, ¿no? Hay mundos gravitacionales, hay mundos prisión y hay mundos de juicio. Cuando pasan del mundo prisión al mundo juzgado, al mundo de los juicios, al planeta específico de eso, obviamente quien lo recibe fue Gabriel, que fue la persona que lo metió en esa cárcel, ¿no? Que hacía las veces de representante de todas las humanidades que este cabrón había arruinado con esa idea pendeja que estaba implantando, ¿no? Entonces Gabriel le dice, ya sé lo que pasó. De nueva cuenta, te lo pidió mi padre, te lo pidió el Dios de esta galaxia. Te lo han pedido dioses de otras galaxias, te lo han pedido dioses arriba de nosotros, te lo pidió Emanuel, que es el hermano mayor de Micael. O sea, un Dios encima de ese Dios que llamamos Jesús. Y a todos lo rechazaste. A todos les dijiste que no. Y a mi padre, a tu padre, solamente le dijiste una sola palabra. No tuviste ni el valor de al menos defenderte intelectualmente. Con una sola palabra. Ahora yo como tu hermano, cabrón. Porque Gabriel es hermano de Lucifer. Ahora yo como tu hermano. Antes de que empiece este juicio, que va a durar miles de años. Arrepiéntete, güey. Te lo pido, por favor, hermano, arrepiéntete, güey. Reconoce tu error. Haz lo posible por enmendarlo. Tienes toda la eternidad. Nadie te dice que lo hagas dentro de 1000 años, 2000. Tienes toda la eternidad para corregir tus errores. Y lo había dicho anteriormente, a partir de que se presentó Micael enfrente de él, Lucifer jamás volvió a hablar más que con monosílabos. O sea, más que con una sola palabra, más bien dicho, ¿no? No. Jamás volvió a decir un discurso, jamás dijo, oye, yo no tengo la culpa, jamás. Una sola palabra. Solamente con una sola palabra. De su boca salían respuestas de una sola palabra. No. ¿Seguro? Seguro. ¿Quieres ir a juicio? Sí. Pues vamos a juicio, cabrón. Y obviamente, amigos, durante todo ese tiempo que Lucifer había estado en prisión, que habían pasado miles de años, Gabriel estuvo recabando información aquí y allá, visitando diferentes planetas, entrevistándose con diferentes seres, sacando toda la información, recabando todos los documentos. Iba súper bien preparado. ¿Por qué? Porque en los juicios contra un espíritu, los dioses de mayor jerarquía no se meten. Un dios de mayor jerarquía procura no juzgar a un espíritu de menor jerarquía, a menos que seas un anciano de los días. Los ancianos de los días son una especie de superdioses, son los dioses que están justo debajo en nivel al Dios creador de todas las cosas, nada más para que vean el tipo de Dios que son. Y son 7. Pero ellos procuran no juzgar a otros espíritus, ellos procuran juzgar humanidades o seres humanos en específico. El asunto de los espíritus se juzga entre espíritus iguales. Por lo tanto, los jueces y los acusadores de Lucifer eran seres similares a él, hermanos de él. Por eso en la mitología se quedó esa idea de Dios no juzga. No, Dios no juzga. Te juzga a otro como tú. Allá hay justicia. Y eso es un grave error que todavía sigue replicando Juanjo Benítez. No quiero yo criticarlo aquí, pero bueno, él tiene esta información, yo no sé por qué no la da así, ¿no? Pero Juanjo sabe que sí se te juzga. A todos nos juzgan. Dios no, pero sus hijos sí. Entonces, olvídense de la idea pendeja de la libertad de tú puedes hacer aquí lo que tú quieras, a cabo que nadie te juzga. No es cierto, es falso, totalmente falso eso. Claro que se te juzga, pero con mucha misericordia. Vean, al principal asesino serial de la historia lo estuvieron juzgando durante 1980 y tantos años. Al principal asesino serial de la historia de la galaxia. Para que vean cómo checan todos los aspectos, cómo le vuelven a pedir una y otra vez. Hubo 3 jueces, obviamente, porque
allá casi todo lo manejan con trinidades y números 3 y números 7. Números 3 y números 7. ¿Por qué? Pues un fetiche que han de tener los dioses o no sé. Pero todo lo hacen o en 3 o en 7, o en 3 o en 7. Entonces, los jueces que estuvieron precisamente con Lucifer y que recibieron la denuncia y obviamente la confrontación de Gabriel, hermano contra hermano, pues se tomaron todo el tiempo necesario para ver todos los testimonios, para analizar todo lo que había grabado, porque allá todo está documentado, todo se graba, allá todo se graba y todo se sube a los escritos del Espíritu. Por eso es que esta información se pudo bajar. Entonces, insistiendo, todos los días del juicio, usted tiene algo que decir con respecto a esta acusación y Lucifer, no. Pero por favor, expláyese, defiéndase. No. Puro sí, puro no, puro jamás, puro tal. Bueno, era una sola palabra, no usó ni el tal vez, porque son dos palabras. No, sí, ya, no, voy. Con una sola palabra, es decir, estos jueces, estos semidioses y Gabriel, que era uno a uno prácticamente con Lucifer, un hermano, se cansaron, o sea, se dieron cuenta, esto no tiene sentido, está derrotado. No hay forma de hacerlo cambiar, porque el juicio no es para demostrar. Los juicios en el mundo espiritual no son para demostrar que eres culpable, porque ellos ya lo saben. Los dioses ya lo saben. Los juicios son oportunidades para que te arrepientas. Así de buenos y hasta cierto punto así de tontos son los dioses. Aparte de que rechazó la imploración de su propio Padre Creador, le dieron 1980 y tantos años para arrepentirse y jamás lo hizo, cabrón. Entonces, yo por eso a veces no entiendo cómo hay gente que todavía quiere blanquear a Lucifer, cuando obviamente no había otra opción. Se determina la fecha de la ejecución, amigos, se agotaron todos los recursos, hubo gente aliada de Lucifer que se arrepintió, hubo otros que siguieron su misma conducta, entre ellos Satanás, Belial, muchos nombres demoníacos no se arrepintieron. Fueron hasta el último momento fieles a la causa. Y eso, amigos, pues al menos denota que eran gente leal, ¿no? Leal a su causa y leal a su líder. Miren, amigos, aquellos que hayan tenido de repente un familiar alcohólico, drogadicto o que tenga fuertes problemas mentales, de seguro, o si alguna vez ustedes han pasado por alguna de esas situaciones, de seguro conocen bien que para poder salir de eso primero tienes que reconocer que estás mal, ¿no? Eso que le llaman tocar fondo. Saber y decir, su chingada madre, soy un alcohólico de mierda, no me puedo controlar, ayúdenme. Y de ahí empieza tu proceso de sanación. Pues Lucifer ni eso. Por eso, claro que tenemos todo el derecho de nombrarlo Lucer. ¿Quién puede llamar perdedor a Lucifer? Aquel que se haya levantado de un alcoholismo. Aquel que haya caído a la bancarrota y se levante luego y ponga otra vez su empresa. Aquel niño que hablábamos al inicio del directo que se cayó y se levantó, aunque tuviera las rodillas sangrando. Todos aquellos que hayan reconocido que fallaron y se hayan levantado tienen todo el derecho del mundo de llamar perdedor a un perdedor. El más grande de la galaxia. El asesino más grande de la galaxia es el perdedor más grande de la galaxia. Siéntanse con orgullo de no ser un perdedor como Lucifer. Si ustedes un día fueron y sufrieron una decepción de amor, pero siguen creyendo en el amor y siguen todavía buscando el amor o ya lo encontraron, aunque les partieron el corazón hace mucho tiempo, ustedes son ganadores, amigos. Ustedes no son como Lucifer. Siéntanse orgullosos de no ser perdedores, porque para perdedor, el número uno es Lucifer. Qué lástima que los satanistas y los luciferinos no lo saben. O sea, estamos hablando de que los dioses juzgan cosas muy grandes. Vean todo lo que le toleraron al hijo de puta de Lucifer. 117 mil millones de muertos, amigos. O sea, ¿cuántas veces la población de la Tierra mató a este cabrón? Muchas veces. Varias veces la población de este planeta, porque fueron 30 planetas.
uno de ellos destruido totalmente, hecho pedazos, por una guerra nuclear derivada de estas ideas de mierda. Entonces, a lo que voy es, claro que se juzga, pero se te juzga bien. Y a este ser, 1989 o 1980 y tantos años, se le intentó juzgar, pero él no tenía defensa. La parte demandante, Gabriel, tenía todo amarrado. Mira, tú hiciste esto en este planeta, tú convenciste a este, tú le dijiste a este, tú sabías que ese planeta tenía armas nucleares y te valió madre y te metiste y los convenciste, cabrón. Y el otro callado. No. Lucifer, tú lo hiciste, aquí están las grabaciones de todo. No. Estaba roto. Estaba perdido. Estaba muerto. Cuando termina el proceso, amigos, muchos que asistieron, porque fue un juicio público, muchos que asistieron, que pudieron viajar a ese planeta, que tuvieron permiso de entrar, porque en los mundos de donde se enjuician no entra cualquier espiritillo de mierda o cualquier ser humano. Pero aquellos que pudieron, públicamente pidieron permiso y entraron, estaban desesperados. Es que esta madre no avanza, este güey no se arrepiente, y el otro le ofrece misericordia y le ofrece las pruebas y ni se mueve, güey, ni se mueve. Entonces creían que la ejecución iba a ser espectacular. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos seres pensaron, ángeles, querubines, seres intermedios, Melquisedecs, otros Lanondandecs, Borondandecs, serafines, supernafines, todo ese montón de seres que hay, del 80% para abajo, creían que la ejecución iba a ser espectacular. Llega el día, el último día, lo habían postergado mucho tiempo, le decían, Gabriel, ya, güey, ya tenemos que ejecutarlo. No, es que yo tengo que exponer todos los hechos. ¿O ustedes qué dicen? Jueces, ¿ustedes qué dicen? No, sí tenemos que agotar todos los recursos. Tienes que mostrarle todos los delitos donde él participó para ver si uno de ellos le conmueve. A ver si uno de ellos. Dicen que cuando a Lucifer le entregaron las imágenes de cómo quedó el planeta hecho pedazos, los momentos previos, la cantidad de muertos en un segundo que hubo, ni se movió el cabrón, ni se inmutó. Entonces, ¿qué haces con eso, cabrón? ¿Qué haces con eso? Entonces, cuando ya los jueces dijeron, ¿ya? ¿Fue todo? ¿Ya presentaste todo, Gabriel? Ya. Últimas palabras. Y pues obviamente Gabriel, siendo el primogénito de la galaxia, el primer ser con vida inteligente de esta galaxia, es un ser espiritual, obviamente, como con la autoridad que eso te da, ser el hermano mayor de todos los seres vivos de una galaxia, pues dicen que se le acercó a Lucifer. Y ese fue otro de los momentos donde Lucifer al menos tuvo una reacción. No, tranquilo, Lucifer, ya no hay nada más que hacer, güey. Ya no hay nada más que hacer, no te voy a hacer daño. Quiero nada más decirte, en nombre de todos los seres vivos de esta galaxia, porque Gabriel tiene esa facultad por ser el primero, en nombre de todos los seres vivos de esta galaxia, que te perdono. Te perdono. Me hubiera gustado que tú reconocieras tus delitos, los corrigieras, o al menos te fueras de esta realidad, que para ellos es la realidad eterna, antes de que tú recibas la muerte eterna. Te perdono, te quiero mucho, güey. Te quiero mucho, hermano. Pero ya no puedo hacer nada por ti. Y ya. En ese momento, amigos, Lucifer desapareció. Sin espectacularidad. Se disolvió. O sea, estaba en ese momento y ¡pum! Desapareció. Y todos se quedaron, cabrón, ¿qué pedo? ¿Y dónde está la cámara de gas? ¿Y dónde está la silla eléctrica? Espíritus culeros, o sea, ¿dónde está este tormento que yo esperaba ver, no? ¿Dónde está la horca, no? No, desapareció. Así se aplica la pena de muerte, así de... Sí es triste, obviamente, pero no hay espectacularidad porque es un acto de vergüenza. No quieren escarmentar a nadie. Lo desaparecen. O sea,
Cuando Gabriel le da sus últimas palabras, lo perdona y le dice adiós, hermano, ¡pop! Desapareció. Y en ese momento también se estaba ejecutando los juicios de los demás, de los lugartenientes, de los que apoyaron la causa, y a cada uno de ellos, al final de su juicio, porque se comportaron casi igual, unos de repente sí medio lloraban, otros de repente temblaban, otros no se inmutaban. Satanás dicen que fue exactamente lo mismo, se comportó igual el cabrón, igual, porque estaban igual de traumatizados todos ellos. Igual también, ¡pum!, los desaparecieron, pero como el primero que desapareció fue Lucifer, fue lo que más impactó. A los demás se les fue juzgando posteriormente, desaparecieron a los 2 días, a los 3 días, o el mismo día, pero en diferente hora. El primero ejecutado fue Lucifer. Y se hizo así para que no hubiera morbo, para que la gente dijera, bueno, sí, no fue espectacular, pero es igual de triste. Porque alguien que estaba destinado a vivir por siempre, acaba de morir. Por puro puto orgullo. Porque Lucifer tenía posibilidades de corregir lo que hizo. Y muchos dirán, no mames, Monster, ¿cómo corriges un planeta que explotó? ¿Le haces como Superman para el tiempo hacia atrás o qué? No, amigos, porque ya lo hemos hablado en otros directos del canal de Mi Padre Azul. Ni una civilización, cuando llega a ser determinada como con vida inteligente, desaparece, ninguna. ¿Qué hicieron con la civilización de ese planeta que explotó por culpa de Lucifer? Rescataron a 50, 100, 200 personas y se la llevaron a otro planeta. Antes de que explotara, esa gente ya estaba fuera. Ya iba rumbo a otro planeta. Todos los demás sí. Pues ni pedo, güey. Pues no se pueden llevar a todos. Pero se llevaron a los reservistas de ese planeta. Entonces Lucifer tenía una segunda oportunidad con ellos. ¿Qué hubieran hecho, Lucifer? Mira, te vamos a quitar todos tus poderes, güey. Te vas a volver un ente material y vas a ir a vivir a ese planeta, güey. Y los vas a ayudar a que vuelvan a prosperar. Lucifer tuvo muchas opciones, amigos. Todas las del mundo, todas las de una galaxia, toda la misericordia que una galaxia te puede dar. Y la rechazó el hijo de su pinche madre loco, cabrón. Entonces, es una historia muy triste, amigos.